Hablamos sobre la sequía, de las lluvias y del calor, y de cuando hacemos deshierde o sembramos maíz y algodón. Adelante. Bueno, en Oruro, como ustedes saben, hemos terminado el operativo el 31 de octubre con el 100% de comunidades. Existían dos comunidades que estaban incompletas, ya se ha completado, con eso tenemos el 100% de comunidades empadronadas. Lo mismo en Chuquisaca, estamos en el 100%, terminamos el jueves 31 de octubre. Sin embargo, dos comunidades en Poroma hemos insistido en hacer el empadronamiento, se ha hecho parcialmente, en una de ellas por completo y en una de manera parcial, ¿no? Casi el 50% de las unidades agropecuarias, ¿no? Es en Poroma, el distrito 8 y Yotala. Y bueno, y en el distrito 8 y en Yotala de Chuquisaca se ha hecho el empadronamiento en los aylus. Sin embargo, solamente se ha hecho hasta la pregunta 16, que para los fines estadísticos la pregunta 16 solamente identifica a las familias, porque son territorios comunitarios, pero no tenemos las respuestas de la actividad económica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del censo agropecuario, es incompleta la información, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el departamento de Chuquisaca estamos hablando de más de 800 comunidades, ¿no? 1.400. Hay 1.400 comunidades, entonces estas dos tampoco tienen una representación importante proporcional, aunque sí significación porque son años, ¿no? Y es importante tener información de todas las comunidades del país o de todos los territorios indígenas originarios campesinos. En el caso de Pando, hemos concluido este sábado el empadronamiento, con 100% de empadronamiento en todas las comunidades del departamento. En el caso del Beni, que deberíamos haber terminado el 7 de noviembre, debido a que se empezó tarde, como 10 días después, el empadronamiento en 5 municipios, estamos concluyendo una semana después, es decir, el próximo jueves estaríamos concluyendo el empadronamiento. Sin embargo, en el departamento del Beni, buena parte de los municipios ya han sido empadronados, enseguida les vamos a proporcionar el dato, y estamos concluyendo en algunos de ellos. De los 19 municipios tengo entendido que enseguida les vamos a proporcionar los datos, pero por lo menos 10 municipios ya están concluidos. En el caso de Cochabamba, se inició el operativo el 30 de septiembre, estamos en un 93,5%, debemos terminar el empadronamiento este jueves 14 de noviembre, y hemos hecho en 15 de los municipios y hemos concluido el empadronamiento de los 47 municipios. En 15 de los 47 municipios y hemos concluido, habíamos concluido, porque este reporte es al domingo pasado, este pasado domingo. En el caso de La Paz, también tenemos que terminar el 14 de noviembre, estamos en 95,3% de comunidades empadronadas. Hemos concluido el empadronamiento en 32 municipios, que son esos los que están en la lista de la transparencia, de los 87 municipios que tiene el departamento. En el caso de Santa Cruz, faltan 3 días para terminar el empadronamiento, lo concluiremos el jueves 14 de noviembre, aunque probablemente en el departamento de Santa Cruz nos vamos a extender por unos 3 días más hasta el domingo. Estamos con 93,6% al día domingo pasado y hemos concluido en 16 de los 56 municipios hasta el domingo pasado el empadronamiento. En el caso de Potosí, estamos con 95,7%, hemos hecho 15 municipios, ya están concluidos los 40 municipios. Vamos a concluir el empadronamiento este jueves 14 de noviembre. Y finalmente en el departamento Tarija, se ha concluido con 2 municipios, con Calapari y Uchará. Estamos en el 87,9%. Probablemente el censo también se extienda hasta el día domingo, en principio está fijado la terminación este 15 de noviembre. Y sí, en el departamento estamos teniendo dificultades que esperamos sean resueltas esta tarde con dos de los pueblos indígenas, ¿no? De los Benayek y de dos Itiguazú.
Iguazú. Esta tarde hay una reunión con la ministra de Desarrollo Rural, Anchacoyo, con los capitanes grandes, para tratar de concluir, porque en realidad buena parte de los pueblos o de las comunidades de estas dos territorios indígenas originarios campesinos han sido empadronados, pero hay alguna necesidad de una decisión a otro nivel, es decir, tener una reunión a nivel de ministros. Esta tarde se va a hacer esa reunión a las 4 de la tarde en la ciudad de Villamontes y esperemos que de esta manera desbloqueemos el tema en estos dos pueblos indígenas de Chaco Caqueño. En el caso del TIPNIS, como ustedes saben, hemos tenido una dificultad con las boletas censales que ha sido comunicada. Yo he estado en integridad, me he reunido con los dirigentes del TIPNIS, de algunas comunidades del TIPNIS, con el señor Fernando Vargas, nuestra encargada departamental o directora departamental, en función a un acuerdo que se estableció con los dirigentes, fue hasta la comunidad de San Vicente para recibir las 19 boletas que estaban, 19 o 23 boletas que fueron retenidas, llegaron a la comunidad para proceder a recoger esas boletas y una vez más se llegaron a entregarnos esas boletas que no es de la comunidad de San Vicente, sino de otra comunidad, y se retiraron. Reclamé yo al señor Fernando Vargas, el presidente Fernando Vargas, porque se expuso a los funcionarios a un riesgo y fue un viaje bastante largo para llegar a esa comunidad. Para tener un rechazo podía haber habido un desborde en la reunión que hubo, cuando si la decisión era mantener, no devolver las boletas, no era necesario hacer ese desplazamiento. Una vez más hemos solicitado a través del dirigente a la comunidad que devuelva las boletas, lo tienen ellos en la ciudad de Integridad, en las oficinas de la organización del pueblo indígena. Yo he pedido al dirigente Fernando Vargas solicitarlo, que el cloro que devuelva esas boletas porque corresponde, porque primero no es de la comunidad de San Vicente, porque es la comunidad que ha decidido justicia censada. Nosotros consideramos que es importante esas boletas, pero además hacer las comunidades que aún faltan por hacer el TIPNIS, que eran 15 hasta el día jueves que estuve allí en Trinidad. Y bueno, el argumento del señor Fernando Vargas y de las dirigentes era de que es una decisión no de él, sino de la comunidad, y que no estaban de acuerdo con la forma como se entró. Para ellos se entró por la ventana y no se entró por la puerta, debería haberse consensuado para llegar y hacer el empadronamiento. Se hizo reuniones, se hizo la socialización, pero ellos dicen que no participaron de esa reunión. Sin embargo, yo quería hecho de que independientemente de cuánto chuño hacemos con la cosecha del girasol, de la siembra de quinoa y arveja y también de la papa y arroz, independientemente de la situación que existe en el momento, porque las estadísticas del censo agropecuario se van a recoger en el mejor de los casos de aquí a 10 años y esas comunidades no van a tener con información estadística agropecuaria que son de interés de la propia comunidad. En términos cuantitativos no representa mucho esas comunidades en el departamento de Beni en cuanto a la producción que exista, pero sí esas comunidades en sí mismas, su información estadística es importante para la propia comunidad, para la organización del pueblo indígena, para el municipio y para el departamento, en este caso del Beni, la parte que corresponde a Cochabamba. Pero bueno, el señor Vargas insistió con este tema de no devolver las boletas, ya es responsabilidad de los dirigentes y no es responsabilidad del instituto. Ha hecho todos los esfuerzos para recoger esas boletas y es la instancia con competencia en el tema para que tratar de recuperar esa información, esas boletas, 19 o 23 boletas, pero una vez más estamos insistiendo a través de ustedes mismos, de los medios, si hay posibilidad de entrar a esas comunidades del TIPNIS, no solamente esas 3 del área del de Bajo, sino a las otras. Es importante, los propios dirigentes en el tiempo se van a dar cuenta de la importancia que tiene la información estadística o de la importancia de no tener información estadística, y bueno, la responsabilidad va a recaer sobre él. Ese es el tema que tenemos en el TIPNIS. En el caso de Apolo, de la región, que ha habido un conflicto que escapa, como ustedes saben, al tema
del censo. Se ha hecho el censo en las 5 comunidades que estaban en el área de problemas. Sin embargo, en Concepción, de las 25 familias hay todavía 8 que quedan pendientes. En Miraflores y Copacabana se ha iniciado el empadronamiento. Estamos en pleno proceso de empadronamiento. Estaría faltando en una de las comunidades, no sé si Miraflores o Copacabana, este informe no está especificado, estarían faltando 3 de las 6 familias, y en Piedras Blancas y Chiara, inmediatamente terminemos en Miraflores y en Copacabana, estaríamos recogiendo la información y llegando de esa manera también el municipio de Apolo, que es otra área conflictiva que, como ustedes saben, es un conflicto que escapa al Instituto Nacional de Estadística o al Censo Agropecuario. Básicamente ese es el panorama que tenemos en cuanto a las situaciones que tenemos. Estamos haciendo el empadronamiento. Es importante, y no estamos refiriendo mucho a los pueblos indígenas, porque el Instituto Nacional de Estadística le da mucha importancia a los pueblos indígenas, pese a que en número de unidades agropecuarias, algunas de ellas son tierras indígenas originales campesinas, es decir, es una sola unidad agropecuaria, o varias familias involucradas, no tienen un peso importante en la producción nacional, pero sí tienen una importancia que le da el gobierno nacional, el Estado plurinacional, y le da el propio instituto. De 51 pueblos indígenas, en algunos casos territorios indígenas originarios campesinos, y hemos empadronado 37, y en los otros estamos en proceso de empadronamiento. No tenemos en este momento una situación de rechazo total en ninguno de los que nos faltan, excepto el que les comenté de los Huenayé y de los Itaguazú, que estamos en proceso de negociación, y si solo sería este caso y las comunidades del TIBNIS, porque no es que el TIBNIS ha rechazado, sino de las 55 comunidades hemos tenido dificultades en 15, de las 55 en 15, 40 ya hemos empadronado. Entonces, bueno, estamos todavía en un proceso en que nosotros creemos que hasta el día de domingo van a estar empadronados prácticamente todos los pueblos indígenas y los pueblos las comunidades de los pueblos indígenas, y seguramente va a faltar una que otra familia que vamos a seguir insistiendo hasta que nuestras brigadas se retiren. El proceso de cierre del empadronamiento es el siguiente. Eso está pasando en este momento en Oruro, Chuquisaca, Pando y los municipios que hemos cerrado. Se está haciendo la revisión, la organización del material. Tiene que estar ordenado el croquis, la boleta comunal, las boletas de las unidades agropecuarias, eventualmente mejorar la letra. En algún caso algunos de ustedes al empadronamiento aquí en Tiahuanaco, mejorar en algunos casos la letra de los números que han anotado, y después se va a empezar a replegar las boletas hacia las capitales de departamento, y este operativo sería hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre estamos cerrando todas las oficinas en los 339 municipios del país, y el material ya estaría en cada una de las capitales de departamento, y llegando también algunas de ellas a la ciudad de La Paz. En el caso de la ciudad de La Paz, se va a replegar a la oficina nacional las boletas de los municipios de La Paz, y de los otros municipios esperamos hasta el 10 del próximo mes tener todas las boletas en los almacenes o en el centro de documentación del instituto aquí en la calle Colón. Es el proceso que tendríamos, y inmediatamente a partir del primero del próximo mes estaríamos empezando el proceso de digitación y transcripción de datos, que en nuestra planificación estaría completado, esperemos, hasta junio del próximo año. Director, una consulta. Buenos días, licenciado. Quisiéramos conocer el avance en porcentaje general del censo, y si en algún caso se va a extender más allá del próximo domingo el censo en algunas regiones, porque usted mencionaba que prácticamente el domingo estarían concluyendo con el empadronamiento, ¿cierto? Bueno, estamos en un 91% en promedio a nivel nacional. Y en estos próximos días estaríamos completando o llegar, esperemos nosotros, al 100% de las comunidades. Siempre nos estamos refiriendo a este porcentaje a las comunidades, no a las unidades agropecuarias, porque no estamos sistematizando la información a nivel de unidades agropecuarias,
básicamente porque, sobre todo en el oriente, en la Amazonía, en el norte de La Paz, en el trópico de Cochabamba, etcétera, y en los Chacos, no solamente hay comunidades, sino hay estancias, hay propiedades privadas, ¿no? Entonces nuestra contabilización es comunidades y estancias o haciendas, y entonces dar un número que mezcle comunidad y estancia es un número que no orientaría nada, ¿no? Pero básicamente estamos en eso. Si es necesario, vamos a postergar algunos días en los lugares que no hubiésemos completado, como nos ha pasado con el Beni, ¿no? Deberíamos haberse cerrado el jueves pasado, pero hemos visto que es oportuno, porque además aconteció de esa manera, que empezamos tarde en algunos municipios, nos hemos extendido una semana más. En el caso de Santa Cruz, las organizaciones de productores, básicamente la ANAPO, insistió en el hecho de que deberíamos extendernos por lo menos una semana más en Santa Cruz, pero nosotros nos hemos reunido con miembros de la CAO el martes de la pasada semana, hemos evaluado y hemos intercambiado información y realmente no había, básicamente ellos decían en San Julián, no teníamos información que determine que estábamos retrasados en ese municipio, pero sí existe la intención del Instituto Nacional de Estadística de hacer todos los esfuerzos para completar todas las comunidades y todas las unidades agropecuarias. Tenemos zonas, por ejemplo, yo estaba en Pando el sábado pasado, que justo están regresando o están trasladándose los recolectores de la castaña a sus propiedades o a las áreas donde hacen la recolección de castaña, justo cuando nosotros hemos cerrado. Entonces la instrucción ha sido, si existen productores en un municipio, principalmente puede ser en el municipio del Sena, en San Lorenzo, donde existe más explotación forestal, que es necesario que los colegas, los empadronadores que ya han terminado su trabajo puedan desplazarse a alguna comunidad que existe una incidencia importante de unidades agropecuarias que no se han empadronado, 5 o 10 unidades agropecuarias, nos vamos a desplazar, lo van a hacer los supervisores, ¿no? Es decir, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para tener, en este momento, y lo podemos calificar y así sería el título de cualquier noticia, el censo ya es un éxito, pero puede ser un éxito mayor si seguimos empleando todos los esfuerzos para completar unidades agropecuarias que por falta de contacto, porque recién están yendo a hacer labores culturales a sus comunidades, algunos propietarios, productores, y están nuestras brigadas cercanas, se van a desplazar y vamos a hacer el empadronamiento y de esa manera tener la mejor información posible para el municipio, porque en este caso el municipio, en algún caso, un municipio pequeño, 10 unidades agropecuarias pueden ser muy importantes para ellos, ¿no? En términos del departamento, no, mucho menos a nivel nacional, no es significativo, pero para el municipio y para la comunidad puede ser muy importante y ese esfuerzo lo vamos a hacer hasta el último día en que estén nuestro personal de jefes de municipio, supervisores en los municipios. Compañero director, usted decía, usted viajó al TIBNIS, en realidad, ¿cuántas comunidades faltan en la región? Si va a recibir esas boletas, ¿cuánto de avance tienes? Bueno, ya yo no he ido a TIBNIS, sino nuestra encargada departamental y nuestras brigadas que permanentemente han estado. Pero sí el reporte que tenemos y la información que tenemos confirmada además por nuestro personal es que en el caso del TIBNIS, por el lado del Beni, son 40... De 40 comunidades, 25 se han hecho el empadronamiento. Y en el caso de Cochabamba son 15 comunidades desde el lado de Cochabamba que se han empadronado. Esas 15 sí se han empadronado por completo, ¿no? El 100% de las comunidades por el lado del trópico de Cochabamba que se han empadronado, y por el lado del Beni nos estaría faltando 15 de las 40. De esas 15 de las 40, 3 son las que hemos tenido esta situación de conflicto de la retención de las boletas, y las otras comunidades más bien ha sido un tema más concertado, digamos, de no aceptar que entren las brigadas, ¿no? A la espera de que los dirigentes den instrucciones. Y el mismo jueves que yo estuve en Trinidad nos reunimos con dirigentes del TIBNIS para ver cuál sería el procedimiento para entrar con brigadas, siempre y cuando existen las condiciones para hacerlas, ¿no? La línea del instituto y del propio gobierno ha sido hacer el empadronamiento en lugares
en las que existen condiciones para hacerlo. En lugares donde no existan condiciones para hacerlo, no vamos a arriesgar al personal voluntario para hacer el censo, ¿no? Compañero, a cambio. Presidente, por favor, no sé si lo mencionó, si lo podría reiterar, ¿por cuántos días más se va a ampliar el censo agropecuario del Beni en Santa Cruz, si es que existe esa posibilidad? Y una pregunta más, por favor, si ya llegó el material censal de Oruro y Chuquisaca a La Paz. Bueno, con relación a la última pregunta, que es importante porque sí no me he referido con ese detalle a los otros colegas de trabajo, o sea, no de manera directa, el operativo va a ser de concentrar hasta fin de mes las boletas en los municipios, ¿no? Pero en el caso de Oruro y de Chuquisaca, que terminamos antes, probablemente el 23 ya estén yendo las boletas rumbo a la capital del departamento, ¿no? Porque en esos departamentos hemos terminado el censo. El contrato de nuestros supervisores y jefes de municipio en todo el país es hasta fin de mes, ¿no? Entonces, hasta fin de mes sí vamos a estar con presencia en las oficinas municipales ante la eventualidad y en función a la disponibilidad también de recursos de que nuestros propios supervisores o jefes de municipio se desplacen eventualmente para recoger información, no de comunidades, sino de alguna unidad agropecuaria que quisiera ser censada porque no tuvimos contacto en el momento en que la brigada se desplazó. Ese esfuerzo vamos a seguirlo haciendo. Con relación al tema de Santa Cruz, no tenemos, o sea, no se va a ampliar el censo, se ampliaría hasta el domingo. Y eventualmente con esa regla que le decía, si hay algún lugar donde tenemos que seguir empadronando porque algunas unidades agropecuarias no hemos tenido contacto, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con las brigadas de empadronadores o eventualmente con nuestros supervisores de municipio. En el caso del Beni hemos ampliado una semana más y se cumple el jueves de la próxima semana. Y eso debido a que el inicio del empadronamiento fue 10 días después en 5 de los municipios, de los 19 municipios del departamento del Beni, se inició 10 días después, entonces por eso ameritaba ampliar 7 días el empadronamiento. Pero como le señalo nuevamente, y el porcentaje que tenemos, este porcentaje a nivel nacional, estamos casi con el 92%, prácticamente con el 92% al domingo pasado a nivel nacional. Entonces estamos en estos días haciendo el 8% restante y con seguridad que vamos a cumplir, no puedo asegurar el 100% de unidades agropecuarias, pero sí con un porcentaje que va a ser muy pequeño con relación a lo que pasó, por ejemplo, en el censo de 1984, donde hubieron provincias del departamento de La Paz, de Cochabamba y de Oruro que nos hicieron. En este momento ya estamos en una situación mucho mejor, o totalmente distinta a la del censo agropecuario del año 84, y es en esas condiciones en que estamos cerrando el censo. ¿Hasta el domingo se ampliaría en Santa Cruz? Hasta el domingo se ampliaría en Santa Cruz. ¿Y en el caso del Beni hasta el jueves de esta semana, en realidad hasta este jueves. Hasta este jueves, perdón, diga hasta el jueves de la próxima semana, en realidad hasta este jueves. Bueno, compañeros.